Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Imaginen el mundo del siglo VII a.C. El Mediterráneo es un crisol de culturas, pero en sus costas, especialmente en las polis griegas, está a punto de ocurrir algo extraordinario. No será una revolución armada, ni el ascenso de un imperio, sino una revolución silenciosa, de lo que ocurre en la mente de los hombres. Es el amanecer de la razón, el momento en que la humanidad empieza a buscar explicaciones no en los caprichos de los dioses del Olimpo, sino en la observación, en la lógica y en la argumentación. Un giro intelectual tan profundo que cambiará para siempre nuestra manera de comprender el mundo. Bienvenidos a este viaje sonoro, que recorrerá cerca de 900 años, desde las brumas del 600 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Un viaje que nos llevará desde las costas de Jonia hasta la majestuosa biblioteca de Alejandría. Hoy exploraremos cómo los antiguos griegos, armados solo con su ingenio, sentaron las bases de la física y con ella de toda la ciencia occidental. Esto no es solo un relato de descubrimientos, es la épica de cómo el ser humano aprendió a hacerse preguntas al universo y a descifrar poco a poco sus misteriosos mecanismos. La física griega no nació en laboratorios, sino en plazas públicas, en jardines donde se enseñaba paseando, en playas donde los pensadores discutían mientras miraban el horizonte. Fue un despertar lento, a veces turbulento, siempre apasionante. En aquella época, la filosofía es amor profundo por la sabiduría, y la ciencia formaban un todo inseparable. ¿Cómo llegaron aquellos pensadores, sin telescopios ni aceleradores de partículas, a intuir realidades que hoy la ciencia moderna confirma? Este es el viaje que emprendemos hoy. El asombroso relato del nacimiento de la ciencia. Para navegar por esta vasta extensión del tiempo, es útil trazar un mapa mental. La ciencia griega no fue un bloque homogéneo, evolucionó y podemos dividir estos 9 siglos en al menos 3 grandes periodos, cada uno con su propio carácter y sus propios seres intelectuales. El primero es el periodo legendario, o presocrático, que nos ocupa desde el 600 al 400 a.C. Aquí, en las colonias jónicas de Asia Menor y en la Magna Grecia situada al sur de Italia, encontramos a los pioneros, figuras semimíticas, como Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras y Empédocles. Su mirada se dirigió por primera vez a la naturaleza, buscando un principio original, del cual todo estaba compuesto. ¿Era el agua? ¿Era el aire? ¿Lo indeterminado? ¿Era el número? Fue una época de audaces especulaciones, donde la línea entre la ciencia, la filosofía y la religión era difusa. Fueron los primeros en intentar explicar el cosmos sin recurrir únicamente a los caprichos de los dioses. El segundo es el periodo clásico o ateniense, entre el 400 y el 300 a.C. Este es el siglo de Pericles, de la democracia ateniense, y de los 3 gigantes de la filosofía, Sócrates, Platón y sobre todo Aristóteles. Atenas se convierte en el faro del mundo. La física en esta etapa es profundamente filosófica y especulativa. Platón imaginaba un universo donde el mundo físico no era más que sombras imperfectas de unas formas ideales. Aristóteles, en su Liceo, fue el gran sistematizador. Observó y clasificó todo el conocimiento de su tiempo, desde la biología hasta la astronomía, creando un marco conceptual tan poderoso que dominaba el pensamiento durante 2 milenios. Sin embargo, aquí la física seguía siendo cualitativa, más preocupada por el para qué que por el cómo. El tercer y crucial periodo es el periodo helenístico o alejandrino, comprendido entre el 300 a.C.
y el 300 después de Cristo. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. es su punto de inicio. Su vasto imperio se fragmenta, pero la cultura griega se difunde por Egipto, Persia y Oriente. El centro de gravedad del saber se desplaza desde la Grecia continental a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Allí, los reyes Ptolomeos fundan la Gran Biblioteca, un centro de investigación sin precedentes que atrajo a las mentes más brillantes del mundo conocido. Es en Alejandría donde la física empieza a independizarse de la filosofía. La especulación cede terreno a la observación, a la geometría aplicada, a la técnica. Surge un diálogo, aún tímido, entre la teoría y la práctica. Es la era de los grandes genios, que dieron forma a la ciencia antigua. Euclides, el arquitecto de la geometría. Aristarco, que se atrevió a poner el sol en el centro. Arquímedes, maestro de la hidrostática y la mecánica. Hiparco, el observador meticuloso de los cielos. Y Herón, el ingeniero capaz de convertir la teoría en ingeniosos dispositivos. Alejandría es a la vez la cima y el principio del fin. Allí se alcanzó la máxima expresión del saber griego, y también se inició el lento caso de una tradición científica que habría de desaparecer con la caída del mundo antiguo. Comencemos por la pregunta más fundamental, la que encendió la chispa de toda esta aventura. ¿De qué está hecho todo lo que vemos? En el periodo legendario, los filósofos propusieron las primeras teorías unificadas sobre la naturaleza de la materia. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo científico, afirmó que el principio de todo era el agua. Observó que es esencial para la vida, que impregna todo, que puede cambiar de estado. Anaxímenes, su discípulo, discrepó. Para él era el aire. Este al condensarse se vuelve viento, luego nube, luego agua, luego tierra y piedra, y si se volvía extremadamente tenue, se convertía en fuego. Era la primera teoría de los cambios de estado de la materia. Pero la propuesta más asombrosa, una que se adelantó 24 siglos a su confirmación experimental, fue la de los atomistas, Leucipo y sobre todo Demócrito. Este, conocido como el filósofo risueño, por su visión de la vida, propuso que la realidad estaba compuesta únicamente de dos cosas, el espacio vacío y los átomos que eran partículas indivisibles, eternas e inmutables. Su razonamiento fue un ejercicio de pura lógica, de observación del macrocosmo. Veían cómo la madera se quemaba y se transformaba en humo y ceniza. ¿Para dónde va la madera? ¿Se destruye? Demócrito argumentaba que no, que solo se reorganizaba en sus constituyentes invisibles. Veían cómo el perfume de una flor se expande por una habitación, los átomos del aroma se dispersan en el vacío. Veían cómo el agua se evapora, los átomos del agua se separaban. Para ellos, todos los átomos eran de la misma esencia. Lo que cambiaba era su forma, su posición y la materia en que se combinaba. El átomo de hierro era igual al de oro, pero su disposición era lo que confería las propiedades diferentes. Incluso el alma, para Demócrito, estaba compuesto de átomos especiales, esféricos y muy sutiles. La pregunta clave es, ¿tenía Demócrito razones para creer esto? Sí, pero eran razones filosóficas, basadas en la lógica y la necesidad de un sustrato permanente tras el cambio. No podía demostrarlo experimentalmente, pero esta intuición genial, esta verdad filosófica, sobrevivió a los márgenes del pensamiento. Fue recuperada por el poeta Lucrecio en Roma y finalmente en el siglo XIX inspiró a John Dalton para fundar la teoría atómica de la química moderna. Fue un acto de genialidad, un destello que demostraba que incluso sin instrumentos, la mente humana era capaz de rozar verdades profundas sobre la naturaleza del universo. Para entender por qué la revolución científica no ocurrió en Grecia, debemos adentrarnos en una de sus limitaciones culturales más profundas, la desconfianza hacia el experimento y la técnica. Los griegos hacían una distinción fundamental, casi sagrada, entre el conocimiento teórico puro desinteresado, era el conocimiento de las causas de lo universal y necesario,
era la actividad propia del hombre libre, del ciudadano que podía dedicar su tiempo a la contemplación. Y la habilidad práctica, el arte, la técnica, el oficio, era el conocimiento de cómo hacer cosas, pero sin una comprensión profunda de por qué funcionaban. Se asociaba a los artesanos, a los esclavos, a aquellos que trabajaban con las manos. Esta división tuvo una consecuencia devastadora para la física. Aristóteles, el pensador más influyente de la antigüedad, encarnó esta postura. Para él, el fin de la ciencia natural era comprender la esencia de los fenómenos en su estado puro, sin la contaminación de la intervención humana. Un experimento en el que el hombre altera las condiciones naturales para observar una respuesta es visto como una violación de la naturaleza. Impedía ver la verdadera esencia del fenómeno que solo se revelaba en su desarrollo espontáneo. Aristóteles buscaba un observador ideal, un testigo incorpóreo que no alterara lo observado. Hoy nos parece una postura ingenua, casi inconcebible para hacer ciencia. Sin embargo, en esta predicción griega hay un eco que resuena en la física moderna. Einstein, en su teoría de la relatividad, buscó leyes fundamentales que fueran invariables para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. En cierto modo, el observador ideal de Einstein es un descendiente lejano del observador ideal de Aristóteles, aunque sus métodos fueran diametralmente opuestos. Esta desconfianza hacia la experimentación práctica explica por qué la astronomía fue la ciencia reina. El cielo era el laboratorio perfecto. El hombre no podía alterar el curso de los planetas o las estrellas. Era un espectáculo puro, ofrecido por la naturaleza para su contemplación y estudio teórico. Incluso así, la astronomía no se consideraba parte de la física, era más bien una rama de la matemática, la geometría aplicada al cielo. Otra traba fundamental para el desarrollo de una física avanzada fue su sistema de numeración. Los griegos y luego los romanos utilizaban un sistema no posicional basado en letras de su alfabeto. Por ejemplo, el número 348 se escribía tau, mu, eta. Imagínense intentar multiplicar tau, mu, meta por alfa omega, que era el número 39, con un lápiz y papel. Era un proceso engorroso que requería el uso de un ábaco o tablas de cálculo para cualquier operación compleja. No tenían el concepto del cero como número, ni un sistema decimal de valor posicional como el que heredaríamos de la India a través de los árabes. Esta deficiencia aritmética tuvo consecuencias profundísimas. Mientras la geometría, una ciencia espacial, visual y lógica, floreció hasta cotas sublimes como los elementos de Euclides y los trabajos de Arquímedes, el álgebra y la aritmética quedaron estancadas. Podían demostrar teorías geométricas de una elegancia y complejidad pasmosas, pero les resultaba extremadamente difícil manejar ecuaciones o calcular con agilidad. Algunos historiadores argumentan que esta fue una de las razones claves por la que Grecia, a pesar de su brillantez teórica, no desarrolló una revolución industrial o una ingeniería matemática compleja. Sin una herramienta matemática ágil, la contabilidad financiera, la logística a gran escala, la física dinámica y la planificación industrial se volvían tareas hercúleas. La mente griega, tan poderosa para la abstracción, estaba encadenada por un sistema numérico primitivo. Viajemos ahora al corazón del periodo legendario, a la figura más enigmática y fascinante, Pitágoras de Samos. Este fue, más que un matemático, fue un líder religioso, un místico, un visionario. Fundó una hermandad o secta en Crotona, al sur de la actual Italia, cuyas reglas incluían el secretismo, el vegetarianismo y una creencia central, todo es número. Pero los pitagóricos, los números no eran meras herramientas de cálculo, sino la esencia misma de la realidad. Creían que el universo entero podía explicarse mediante razones de números enteros. Este dogma se vio sacudido por uno de los descubrimientos más trascendentales y a la vez más perturbadores de la historia, los números irracionales. Cuenta la leyenda que Hipaso de Metaponto,
descubrió que la diagonal de un cuadrado no podía expresarse como una fracción de números enteros. Este hallazgo, que contradecía su filosofía central, fue tan escandaloso que, según esa leyenda, Hipaso fue ahogado en el mar por revelar el secreto. Más allá del mito, el legado científico de Pitágoras es inmenso. Se le atribuye el primer experimento físico de la historia, aunque fuera en un sentido muy primitivo, el estudio de las cuerdas vibrantes. Los pitagóricos descubrieron que la consonancia musical, es decir, la armonía, ocurría cuando las longitudes de dos cuerdas tensas estaban en proporciones simples: 2:1 la octava, 3:2 la quinta y 4:3 la cuarta. Este hallazgo fue una revelación cósmica. La belleza, algo tan subjetivo y etéreo como la música, podía reducirse a relaciones matemáticas exactas y medibles. Por primera vez se vislumbraba la idea de un universo armónico y computable, regido por leyes numéricas. Era el germen de la física matemática, la idea de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, como diría Galileo siglos después. Pitágoras, un viajero incansable, trajo conocimientos de Egipto, Caldea y Fenicia. Fue el primero en afirmar que el lucero del alba y el lucero de la tarde eran el mismo astro, el planeta Venus. También habló de las antípodas, dando por sentado que la Tierra era esférica. Pero su modelo cosmológico fue lo más revolucionario. Contrariamente al dogma posterior, el modelo de Pitágoras no era geocéntrico. En el centro de su universo había un fuego central, al que llamó Hestia. Alrededor de ese fuego giraban la Tierra, la Luna, el Sol y los 5 planetas, y una antitierra, un 10º cuerpo invisible, que creían necesario por razones numéricas y simbólicas. No podían ver el fuego central ni la antitierra, porque supuestamente la parte habitada de la Tierra siempre estaba de espaldas a ellos. Aunque el modelo era erróneo, demostraba una audiencia intelectual extraordinaria, y que el geocentrismo no era un dogma incuestionable en sus inicios. En este periodo legendario, una anécdota fascinante sugiere que los griegos pudieron haber tenido acceso a tecnologías avanzadas. El biógrafo Jámblico relata que un misterioso personaje, Avaris el Hiperbóreo, que significa más allá del viento del norte, visitó a Pitágoras y le entregó una flecha de oro sin la cual no podía navegar y encontrar su camino. ¿Qué era esa flecha mágica? La interpretación más posible, fascinante, es que se trataba de una brújula primitiva. La magnetita, un material de hierro con propiedades magnéticas naturales, era conocida en la antigüedad, y los chinos ya la conocían siglos antes. Es posible que pueblos del Atlántico, como la legendaria civilización de Tartesos en el sur de la península ibérica, hubieran descubierto cómo suspender un trozo de magnetita, una aguja, para que señalara al norte. Si esta leyenda tiene una base real, significaría que Pitágoras, el gran teórico del número, tuvo en sus manos el secreto de la navegación por campos magnéticos 600 años antes de Cristo. Aunque la brújula no se generalizaría hasta la Edad Media, esta historia nos habla de la posible existencia de un conocimiento técnico avanzado en los confines del mundo conocido, un conocimiento que quizá se perdió en las arenas del tiempo. Avancemos ahora hasta el periodo clásico y encontraremos al hombre cuya sombra se proyectaría sobre el pensamiento occidental durante 2000 años, Aristóteles. Discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno, Aristóteles fue un genio enciclopédico. Su física, expuesta principalmente en sus tratados Física y Sobre el cielo, era un sistema completo y coherente, pero basado fundamentalmente en el sentido común y la observación cualitativa. Para Aristóteles, el universo era esférico y finito, dividido en 2 reinos. Un mundo sublunar, la Tierra, imperfecto, cambiante, compuesto por 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, que se mueven en línea recta hacia su lugar natural. La Tierra y el agua tienden hacia el centro del universo, que coincide con el centro de la Tierra, y el aire y el fuego hacia arriba.
un mundo supralunar, el cielo, perfecto, eterno, inmutable, compuesto por un quinto elemento, el éter. Los cuerpos celestes se mueven con movimientos circulares uniformes, aún más perfectos, impulsados por motores invisibles. Para demostrar que la Tierra era esférica, Aristóteles no recurría a mitos, sino a observaciones agudas. La sombra circular que la Tierra proyectaba en la Luna durante un eclipse lunar y el hecho de que las estrellas visibles cambiaban cuando un viajero se desplazaba mucho hacia el norte o el sur. Eran argumentos sólidos y correctos. Para Aristóteles, todo lo que se mueve es movido por algo. Un movimiento requería una causa eficiente y continua. Esto funcionaba para un carro tirado por huellas, pero fallaba al explicar el movimiento de un proyectil. ¿Por qué una lanza sigue volando después de salir de la nada? Aristóteles proponía una teoría llamada antiperístesis. El aire, desplazado por la lanza, se apresuraba a llenar el vacío que dejaba atrás, impulsándolo desde la parte posterior. El motor, en este caso, era el propio aire. Esta teoría tenía una consecuencia lógica aterradora. Según Aristóteles, la velocidad de un cuerpo era directamente proporcional a la fuerza impulsora e inversamente proporcional a la resistencia del medio. Si uno intentaba mover algo en el vacío, donde la resistencia sería cero, la velocidad sería infinita. Como la velocidad infinita era una imposibilidad lógica para él, su conclusión fue tajante: el vacío no puede existir. Así, de un solo golpe, explicaba por qué los objetos se paran por la resistencia y negaba la posibilidad del vacío. Una solución elegante, pero profundamente errónea. La física aristotélica no careció de críticos. El más importante y olvidado fue Filopón, un filósofo cristiano del siglo VI de nuestra era que vivió en Alejandría ya en decadencia, y conocido como el último de los sabios alejandrinos. Filopón se atrevió a criticar abiertamente la mecánica de Aristóteles. En su comentario a la física propuso una relación diferente para la velocidad. No era directamente proporcional a la fuerza e inversamente a la resistencia. Filopón expuso que la velocidad es el resultado de la fuerza menos la resistencia. Este cambio, aparentemente sutil, era revolucionario. Significaba que en el vacío la velocidad no sería infinita, sino que simplemente sería igual a la fuerza aplicada. Por lo tanto, el vacío sí era posible. Pero su contribución más trascendental fue su crítica al movimiento de proyectiles. Para Filopón, el motor no necesitaba estar en contacto permanente con el móvil. En el momento del lanzamiento, el instrumento, el arco, la onda o la mano, imprimía al proyectil lo que él denominó como una energía motora incorpórea, una fuerza que la mantenía en movimiento hasta que se agotaba o era vencida por la resistencia. Esta energía motora incorpórea de Filopón fue el germen directo de la teoría del ímpetus, que desarrollaron los filósofos medievales como Jean Buridan en el siglo XIV. El ímpetus era una calidad, un ímpetu, que se comunicaba al cuerpo y que se gastaba con el movimiento. Esta teoría es el eslabón perdido, el ancestro conceptual directo de la primera ley de Newton. Filopón fue el primero en vislumbrar que un cuerpo en movimiento no necesita una fuerza constante para mantenerse en movimiento. Además de su genio, Filopón fue un defensor del conocimiento en un mundo que se derrumbaba. Intentó salvar la biblioteca de Alejandría de su destrucción final a manos del ejército árabe en el 642, intercediendo personalmente ante el califa Omar ibn al-Khattab. La respuesta del mismo fue legendaria y trágica. Si esos libros están de acuerdo con el Corán, no nos son necesarios. Si se oponen, deben ser destruidos. El mundo perdió para siempre un tesoro incalculable de 700.000 rollos. Filopón fue testigo del fin de una era, el último guardián de un legado que se esfumaba con el humo. Uno de los fenómenos más cotidianos,
La caída de una piedra fue un rompecabezas para los griegos. Aristóteles no solo lo explicó por qué caían, sino que también cómo caían. Afirmó categóricamente que la velocidad de caída es proporcional al peso del cuerpo. Un cuerpo 10 veces más pesado que otro caería 10 veces más rápido. Hoy sabemos que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa, como demostraría Galileo. Pero en el mundo real, como la resistencia al aire, un martillo cae efectivamente más rápido que una pluma. Aristóteles estaba generalizando erróneamente a partir de una observación limitada. Si hubiera podido realizar experimentos en cámaras de vacío, la historia de la física habría sido muy distinta. El primero en dar un paso crucial hacia la comprensión correcta fue Estratón de Lampsaco. Este se dio cuenta de un hecho fundamental que Aristóteles había pasado por alto. La caída es un movimiento acelerado. La velocidad no es constante, sino que aumenta durante la trayectoria. Para demostrarlo usó dos ejemplos sencillos y brillantes, basados en la pura observación. El primero consistía en ver las gotas que caen de un chorro. Estratón observó que no mantenían una distancia uniforme, sino que se van separando unas de otras. Si cayeran a velocidad constante, la separación sería constante. El hecho de que se separen significaba que las gotas inferiores, que cayeron antes, van adquiriendo mayor velocidad que las superiores. El segundo ejemplo lo encontró en el daño que produce un mismo cuerpo cuando cae de distintas alturas. Observó que este es mayor cuando cae de gran altura y cuando cae de poca altura. La única explicación que encontró es que el cuerpo que ha caído de gran altura ha adquirido una velocidad mayor. Estratón no formuló una ley matemática de la caída libre, eso solo dejaremos a Galileo, pero su observación cualitativa de la aceleración fue un salto intelectual sutil y trascendental. Fue el primer paso consciente en el largo camino para descifrar las leyes del movimiento acelerado. Si hay un hombre que simboliza la unión perfecta entre la teoría matemática más abstracta y la ingeniería más práctica, ese es el de Arquímedes de Siracusa, que vivió en el siglo III a.C. Formado en Alejandría, fue el físico y matemático más brillante de la antigüedad. Su obra teórica es monumental. En su tratado sobre el equilibrio de los planos, sentó las bases de la estática, definiendo con precisión el concepto de centro de gravedad y la ley de la palanca. Célebre es su frase: «Dame un punto de apoyo y moveré el mundo». Pero es sobre los cuerpos flotantes donde enunció su principio más famoso, el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La anécdota de la corona de oro del rey Hierón y el Eureka captura la esencia de su método. Una intuición física brillante, verificable mediante un experimento mental y una medición cuidadosa. No solo era una ley cualitativa, era cuantitativa y permitía calcular densidades y pureza de los materiales. Pero Arquímedes no desdeñaba la aplicación práctica de sus conocimientos. Sus inventos asombraban a sus contemporáneos y se convirtieron en leyenda. Diseñó el tornillo de Arquímedes, una máquina para elevar agua que aún se usa hoy. Durante el asedio romano a Siracusa se le atribuye la creación de unas ingeniosas armas de defensa tales como catapultas de gran alcance, grúas que volcaban barcos definidas por los historiadores contemporáneos como las garras de Arquímedes, y el más mítico, un sistema de espejos cóncavos para incendiar las naves de la flota romana. Aunque la eficacia de este último invento es dudosa, estas historias reflejan la fama de un genio que aplicaba su conocimiento teórico para resolver problemas prácticos de forma espectacular. Si Arquímedes representaba al genio aplicado, Hierón de Alejandría, que fue coetáneo con Jesucristo, fue el gran mago de la ingeniería, el showman de la técnica. Su obra es un catálogo de inventos asombrosos que, desgraciadamente, fueron vistos en su mayoría como juguetes o autómatas para el entretenimiento
no como motores de una revolución industrial. En su libro Mecánica describió grúas, poleas, tornos y todo tipo de máquinas simples. Creó teatros automáticos con figuras que se movían mediante sistemas de pesos, cuerdas y engranajes. Inventó la fuente de Herón, un dispositivo que parecía desafiar la gravedad al producir un chorro continuo de agua. Pero su invento más significativo y quizá más trágico por su desaprovechamiento fue una rudimentaria máquina de vapor. Consistía en una esfera metálica montada sobre un eje con dos tubos curvos. Cuando se calentaba el agua en la caldera inferior, el vapor salía a presión por los tubos, haciendo girar la esfera a gran velocidad. Herón y sus contemporáneos comprendieron la capacidad del vapor para producir un trabajo, pero no vieron en ella más que una curiosidad. El mundo greco-romano, con su economía basada en la mano de obra esclava, no tenía incentivos para desarrollar máquinas que ahorraran trabajo. El potencial de la termodinámica, capaz de transformar el mundo, quedó oculto en un simple juguete, una oportunidad perdida que habría de esperar 1700 años para que James Watt lo volviera a descubrir. La astronomía fue sin duda la ciencia más desarrollada de la antigüedad griega. Para ellos, el universo conocido era el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas fijas eran simples puntos luminosos en una esfera lejana. Aunque el modelo geocéntrico terminó imponiéndose, la mente griega fue lo suficientemente audaz como para considerar alternativas. Heráclides Póntico, allá por el siglo IV a.C., propuso 2 ideas revolucionarias. La primera indicaba que la Tierra giraba diariamente sobre su propio eje, y de esta manera explicaba el movimiento aparente de las estrellas. Esto era mucho más elegante que hacer girar a toda la esfera celeste a velocidad inconcebible. Su segunda idea revolucionaria fue señalar que Mercurio y Venus orbitaban alrededor del Sol, y no alrededor de la Tierra. Esto explicaba por qué estos planetas nunca se alejaban demasiado del Sol en el cielo. Pero el Copérnico griego, el más audaz de todos, fue Aristarco de Samos, que vivió un siglo después que Heráclides. En su obra perdida, de la que solo tenemos referencias, propuso un modelo heliocéntrico completo, el Sol móvil en el centro del universo y la Tierra girando alrededor de él en una órbita circular, además de rotar sobre su eje. Aristarco no solo lo propuso, sino que lo demostró con mediciones. En su tratado sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna, usó geometría para calcular las distancias. Cuando la Luna está en cuarto creciente, el ángulo Sol-Tierra-Luna es de 90 grados. Midió el ángulo entre la Luna y el Sol desde la Tierra, y aunque su medición fue inexacta, 87 grados en lugar de 90, concluyó correctamente que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. Combinando esto con sus observaciones de los eclipses, dedujo que el Sol era inmensamente más grande que la Tierra. Para una mente lógica como la suya, era absurdo que el cuerpo más grande orbitara alrededor del más pequeño. Su heliocentrismo era la conclusión natural. ¿Pero por qué fracasó esta idea? Pues por varias razones. Iba en contra del testimonio de los sentidos. No sentimos que la Tierra se mueva. Chocaba con la física aristotélica, pues si la Tierra se movía, los objetos en el aire se quedarían atrás y el viento soplaría constantemente. Y sobre todo, no podía predecir las posiciones planetarias con mayor precisión que los modelos geocéntricos en desarrollo. La idea era muy buena, era genial, pero prematura. Fue olvidada y tuvo que ser redescubierta de forma independiente por Copérnico en el Renacimiento. El modelo geocéntrico, la idea de que la Tierra ocupaba el centro inmóvil del universo, no nació perfecto. Fue tomando forma poco a poco y alcanzó su máximo esplendor gracias a 2 mentes brillantes del período helenístico. Entre ellas destacó, por encima de todos, la figura de Hiparco de Nicea. Este, nacido hacia 190 a.C., fue probablemente el mayor astrónomo observacional de la antigüedad.
alguien capaz de mirar al cielo con una combinación única de paciencia, rigor y genialidad. Su trabajo cambió para siempre la manera en que entendemos el firmamento. Elaboró el primer catálogo estelar verdaderamente amplio, un mapa del cielo que permitía no solo comparar posiciones y movimientos con precisión, y así, como quien hubiera descifrado un secreto cósmico, describió la precisión de los equinoccios, ese lentísimo bamboleo del eje de la Tierra que hace que el cielo cambie muy despacio a lo largo de los siglos. Pero Hiparco no se limitó a observar, también desarrolló herramientas matemáticas con las que podía predecir eclipses, un logro que, en su época, rozaba lo prodigioso. El cielo, que para muchos era un reino misterioso e imprevisible, empezaba a regirse por reglas comprensibles. Aún así, quedaba un problema: los planetas. Su movimiento parecía caprichoso. A veces avanzaban, otras retrocedían, como si vacilaran en su camino. Ese vaivén, el famoso movimiento retrógrado, era un quebradero de cabeza para cualquiera que intentara explicar el cosmos con la Tierra fija en el centro. Hiparco ofreció una solución ingeniosa. Cada planeta viajaba sobre un pequeño círculo, al que puso de nombre el epiciclo, cuya trayectoria a su vez se movía sobre un círculo mayor, al que llamó el deferente, alrededor de la Tierra. Con esta construcción geométrica, los antiguos astrónomos podían reproducir en sus cálculos lo que veían en el cielo con una precisión sorprendente para la época. En manos de Hiparco, el universo dejó de ser un espectáculo caótico y se convirtió en un mecanismo que podía medirse, describirse y hasta anticiparse. Su legado fue tan profundo que seguiría marcando la astronomía durante más de 1000 años. El segundo gran arquitecto del geocentrismo fue Claudio Ptolomeo, un astrónomo que trabajó en la vibrante Alejandría entre los años 100 y 170 después de Jesucristo. Si Hiparco había sido el incansable observador del cielo, Ptolomeo fue el gran organizador, el pensador que tomó siglos de conocimientos griegos y lo convirtió en un sistema complejo, sólido y sobre todo útil. Su obra más célebre, el Almagesto, título que los árabes traducieron como el Gran Tratado, es casi una enciclopedia del cosmos según la ciencia de su tiempo. Allí reunió los trabajos de sus predecesores, los revisó y los llevó a un nivel de detalle extraordinario. Pero Ptolomeo no se limitó a recopilar, también introdujo ajustes decisivos para explicar el movimiento de los planetas con una precisión nunca vista. Uno de estos refinamientos fue el ecuante, un punto imaginario situado ligeramente fuera del centro del gran círculo por el que debía desplazarse el epiciclo planetario. Si se observa el movimiento desde ese punto excéntrico, los planetas parecerían avanzar de forma uniforme, lo que permitía corregir las discrepancias entre el modelo y las observaciones del cielo real. Con cada pequeño ajuste, el edificio del geocentrismo se volvía más preciso y más complejo. Porque el universo de Ptolomeo no era sencillo. Imagina una máquina celeste hecha de círculos sobre círculos, e engranajes geométricos que se combinan en una coreografía casi barroca. Sin embargo, funcionaba. Sus tablas permitían predecir posiciones planetarias con una exactitud notable para su época, suficiente para navegantes, astrónomos y eruditos durante más de 1000 años. Esta eficacia práctica, sumada al enorme peso intelectual de Aristóteles, hizo que el sistema geocéntrico se convirtiera en verdad casi sagrada. Durante 14 siglos nadie lo puso seriamente en duda. Y fue precisamente ese monumental edificio, levantado con tanta paciencia por Hiparco y perfeccionado por Ptolomeo, el que siglos después Copérnico, Kepler y Galileo tendrían que desmantelar pieza a pieza para abrir paso a una nueva visión del cosmos. Si hay un objeto que simboliza mejor que ningún otro la increíble sofisticación técnica alcanzada por los griegos, ese es el misterioso mecanismo de Anticítera. Su historia comienza casi como una novela de aventuras. En 1901,
Entre los restos de un naufragio hallado frente a la pequeña isla de Anticítera, los buzos encontraron un amasijo corroído de bronce, tan irreconocible que durante años nadie puso muy bien qué era aquello. Pero ese fragmento, oxidado, iba a cambiar nuestra visión del mundo antiguo. Con el paso del tiempo, y gracias a tecnologías modernas como la tomografía computarizada, ese objeto enigmático fue revelando su verdadero rostro. Lo que hoy sabemos es sorprendente. El mecanismo fue construido entre los siglos II y I a.C., y en esencia se trata de una computadora analógica astronómica. Dentro de una caja de madera, al menos 30 engranajes de bronce trabajaban juntos en una armonía mecánica que parecía propia del Renacimiento, no de la Antigüedad. ¿Y qué podía hacer? Mucho más de lo que habría imaginar. El mecanismo de Anticítera era capaz de mostrar las posiciones del Sol y de la Luna, y probablemente también la de los 5 planetas conocidos en aquel tiempo. Podía predecir eclipses solares y lunares, representar las fases de la Luna y seguir incluso el calendario de los grandes juegos prehelénicos, incluidos los olímpicos. Era, al mismo tiempo, un calendario astronómico, un instrumento astrológico y una agenda social del mundo griego. Funcionaba de una manera tan elegante como asombrosa. Bastaba girar una manivela para que, mediante un sistema de engranajes diferenciales, una tecnología que no volvería a aparecer hasta 1000 años después, todo el conjunto se actualizaría en sincronía. El mecanismo de Anticítera es una pieza única, una prueba tangible de que la tecnología griega alcanzó un nivel de precisión y sofisticación comparable al de los grandes relojes astronómicos del Renacimiento. Es, en definitiva, el testigo silencioso de un conocimiento que pudo haber llevado mucho más lejos a la ciencia si la caída del mundo antiguo no hubiera interrumpido su desarrollo. La historia de la física en la Grecia clásica es, en realidad, una gran epopeya intelectual que se extiende a lo largo de casi 9 siglos. Es la crónica de una búsqueda tenaz, movida por una confianza absoluta en la razón humana y en su capacidad para iluminar los enigmas del cosmos. A lo largo de ese larguísimo periodo, los pensadores griegos no solo observaron la naturaleza, definieron los grandes problemas que todavía hoy siguen ocupando a la física moderna. Se preguntaron por la estructura última de la materia, el famoso átomo de Demócrito. Reflexionaron sobre por qué se mueven los cuerpos, y Filopón, siglos después, incluyó una idea cercana a la inercia. Establecieron principios fundamentales de la estática y la hidrostática, como el célebre principio de Arquímedes, y se atrevieron incluso a imaginar un cosmos con el Sol en el centro, como propuso Aristarco mucho antes que Copérnico. Aquellos griegos fueron geómetras brillantes, astrónomos de mirada precisa e ingenieros con una creatividad que aún les sorprende. A veces construyeron saberes duraderos, otras estudiaron la especulación filosófica, pero de ese ir y venir, de ese continuo ensayo y error, nació una transición decisiva, desde la Atenas más especulativa hasta la Alejandría más práctica y matemática, donde la física empezó a convertirse en una auténtica ciencia. Su historia, sin embargo, tuvo un final amargo. La caída del mundo clásico y la pérdida de la biblioteca de Alejandría truncaron una tradición que había prometido llegar aún más lejos. Pero incluso así, su legado fue inmenso, porque más allá de las teorías concretas, su herencia fue un cambio de mentalidad. Nos dejaron la convicción, revolucionaria para su tiempo, de que la naturaleza no es un caos inabarcable, sino un sistema regido por leyes racionales, coherentes y, en última instancia, expresables en términos matemáticos. Nos enseñaron a mirar el universo como un libro abierto, esperando a que alguien aprendiera a leerlo. Desde las cuerdas vibrantes de Pitágoras, que revelaban el número oculto de la armonía musical, hasta los engranajes casi imposibles del mecanismo de Anticítera, capaces de anticipar el movimiento de los astros, la física griega construyó una auténtica catedral intelectual. Sobre sus cimientos saltaría toda la ciencia moderna. Y así, hace más de 2000 años, un pequeño grupo de curiosos encendió una llama que sobrevivió guerras, colapsos y siglos de oscuridad. Esa llama es la razón,
y todavía hoy sigue iluminando nuestra búsqueda incansable de la verdad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.